la trompeta en el día del Señor, su esplendor y eterna claridad veré. Cuando lleguen los salvados ante el mando redentor y se pase lista, yo responderé. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Resucitarán gloriosos los que duermen en Jesús, las delicias celestiales a gozar, y triunfantes entrarán en las mansiones de la luz. Para mí también habrá un dulce hogar. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llame, yo responderé. Trabajemos pues por Cristo, pregonando su amor, mientras dure nuestra vida terrenal, y al fin de la jornada con los santos del Señor entraremos en la patria celestial. Cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, y mi nombre llamen, yo responderé. Sábado santo de Jehová, es este día de solas, en él adoro al Hacedor, y halla mi alma así la paz, y halla mi alma así la paz. Todas sus horas santas son, nunca las vivo para mí, y nada vil perturba así mi comunión feliz con Dios, mi comunión feliz con Dios. Esta delicia semanal es anticipo aquí de Sion, me acerca al trono celestial, al alentar mi devoción, al alentar mi devoción. Todo pesar olvido hoy, dejo también mi afán cruel, del sábado es autor Jesús, rindole entonces culto a él, rindole entonces culto a él. Quiero agradecerle a mi Padre Celestial porque me da otra vez la oportunidad de poder presentar su palabra. Le doy la bienvenida a cada uno de ustedes, queridos hermanos y hermanas, a el programa Estudiando Juntos la Biblia. Hoy día viernes estamos saliendo en vivo, 8 de la noche, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica, por nuestras 3 plataformas: El Heraldo del Tercer Ángel en YouTube,
El Heraldo del Tercer Ángel en Facebook y El Heraldo del Tercer Ángel en Rumble. Quiero agradecerle al Señor porque me da otra vez la oportunidad de presentar su palabra y agradecerle por una semana de labores que nos ha cuidado, nos ha bendecido, nos ha protegido, y quiero también aprovechar la oportunidad para también desearles por anticipado a cada uno de ustedes un feliz y bendecido sábado. Antes de entrar a la presentación de este mensaje de hoy, voy a tener una palabra de oración para que así podamos invitar el Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, para que nos enseñe y nos instruya en este mensaje de hoy. Oremos, por favor. Amante Padre Celestial, damos gracias porque hoy día viernes, día de preparación, en las primeras horas ya, en esta parte este de los Estados Unidos, las primeras horas de su santo día de reposo, nos sentimos agradecidos por permitirnos estar juntos nuevamente y estudiar de su palabra. Pedimos que el Espíritu de Dios nos hable a través de ella, que sea nuestro Maestro, nuestro instructor, y que podamos entender el mensaje que usted tiene para nosotros en esta hora. Lo rogamos y lo pedimos todo y le damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, una vez más estoy aquí delante de cada uno de ustedes agradeciéndole al Señor por la oportunidad que me da de poder salir en vivo a través de esta programación. Hoy el programa que vamos a abordar es una continuación de los dos programas anteriores. Es un programa muy importante, espero que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Como siempre les digo, estén atentos, estén con sus libretas a la mano, estén pendientes, estén con sus Biblias a la mano. Todavía tiene tiempo de enviarle este enlace a algún familiar suyo en estos momentos, a algún compañero de trabajo, a alguna persona que usted conoce, para que así pueda compartir este mensaje que estamos presentando en estos momentos y otras personas puedan escuchar esta verdad que Dios tiene para esta hora. Vamos entonces a entrar de lleno a la presentación del mensaje en esta hora. Como ustedes ven ahí en pantalla, la serie que seguiré abordando, todavía hay mucha tela que cortar, como dicen por allí. Tenemos mucho material que abordar en cuanto a esta serie que lleva como título Sábado o Domingo. Esa es una pregunta que vamos a estar contestando durante toda esta serie. Y el tema de esta hora, como ustedes ven ahí en pantalla, es el tema número 11 de esta serie. Recuerde, los 10 temas anteriores ya están ahí en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. Vaya al encasillado que dice listas o playlist y busque la carpeta o archivo bajo el nombre Sábado o Domingo. El sábado en los tiempos de Cristo, parte número 3. O sea, sería la última parte de este título, porque bastante abarcante, no lo podía abarcar solamente en uno o dos temas. Por eso me vi en la obligación de preparar una tercera parte. Vamos entonces al versículo de introducción, que es el versículo lema de toda esta serie, que se encuentra en el libro de Génesis capítulo 2, versículo 3, la señal creadora de Dios. Dice así la palabra del Señor: y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Maravilloso versículo. Así que este texto nos dice claramente que Dios estableció este séptimo día, el sábado, lo hizo en la creación, en el principio de todas las cosas en esta tierra. Vamos entonces a abordar los tópicos que vamos a ir estudiando en este tema de hoy. El sábado no fue abrogado o clavado en la cruz como muchos pretenden enseñar. El Mesías sería muerto a la mitad de la semana, el cuarto mandamiento después de ese evento. El sábado no cambió con la resurrección de Cristo. La redención no proporciona ningún argumento para el cambio del sábado. Vamos entonces a la parte introductoria de este estudio de hoy. En el estudio de hoy daremos por concluido el tema del sábado en los días de Cristo.
ha sido necesario dividir este estudio en 3 partes, ya que el tema es abarcante y de mucha importancia. La razón, aclarar muchos puntos que hoy no se consideran en relación a la observancia del sábado en los días de Cristo y después de su muerte, sepultura y resurrección. El apóstol Pablo describe así la terminación del sistema mosaico o levítico de la dispensación anterior en el cuadro de la crucifixión de Cristo, la victoria y la libertad obtenidas para nosotros a través de su muerte y expiación. Leamos por favor, ahí está en el libro de Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 17. No se olviden, queridos hermanos, tal vez lo digo siempre por si hay una persona que me está viendo por primera vez en esta hora. Lo que usted ve ahí entre corchetes en los textos, yo lo agrego para entender mejor el texto, así darle una explicación más amplia. Estos textos de Colosenses 2, 14 al 17, dicho sea de paso, son uno de los textos más mal usados y más mal interpretados por el mundo protestante de este tiempo para tratar de probar con estos textos de que el sábado ya no tiene relevancia porque Cristo lo clavó en la cruz. Bueno, eso estuvimos estudiando o hablando en los temas anteriores, por eso usted tiene que ver la serie desde el principio, desde el tema número 1 hasta este tema que usted está escuchando en esta hora. Leamos por favor Colosenses 2:14, dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, está escribiendo el apóstol Pablo a los colosenses, por supuesto, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, que fue lo que clavó Jesús en la cruz del Calvario. Dice el versículo 15 de Colosenses 2, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Versículo 16, por tanto, nadie os juzgue en comida. Por eso yo lo subrayo, mantengan esas palabras son claves. A veces leemos los textos y posiblemente los podemos tender a leerlos un poco rápido en nuestras Biblias y no nos detenemos a meditar en esas palabras claves. Dice Pablo, por tanto, nadie os juzgue en comida, número 1, o en bebida, número 2, o en cuanto a días de fiesta, número 3, luna nueva, número 4, o días de sábado. Fíjense que la palabra días está en plural, no en singular. No dice o día de sábado, días de sábado. Y estuvimos hablando acerca de los 7 sábados ceremoniales que celebraba la nación hebrea durante las fiestas hebreas. Estuvimos hablando de esos 7 sábados ceremoniales en programas anteriores. De esos 7 sábados ceremoniales se está refiriendo Pablo en Colosenses 2:16. No del sábado semanal del 4º mandamiento de la ley de Dios establecido en el principio de la creación, como lo leímos en Génesis capítulo 2, versículo 3. Versículo 17 de Colosenses 2, que nos dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces leamos lo que está ahí entre corchetes. El sábado no era una sombra de lo que había de venir porque fue creado antes que entrara el pecado en el mundo. ¿Estamos entendiendo, querida iglesia, queridos hermanos y hermanas? La ley ceremonial sí era una sombra porque fue dada después que entró el pecado en el mundo. Apuntaba al que iba a venir, Cristo, representado por los sacrificios que tomaban lugar. Entonces Pablo dice en el versículo 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La ley mosaica o sistema ceremonial tenía muchas ordenanzas y observancias religiosas. Estas ordenanzas, aunque numerosas y en cierto modo pesadas, fueron necesarias para la introducción de Cristo y el Evangelio en su plenitud. Como declaró Pablo en su epístola a los Hebreos. Leamos por favor, ¿recuerdan las palabras claves que yo les dije que se recordaran? Volvamos ahí al texto. Comida, bebida, días de fiesta, luna nueva o días de sábado. Vayamos a lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Hebreos.
Hebreos 9, 9 y 10. ¿Qué dice Pablo? Hebreos 9, 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ¿qué? Ofrendas y sacrificios, o sea, sacrificios de animales, que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿De qué está hablando aquí el apóstol Pablo, queridos hermanos y hermanas? En Hebreos 9:9 está hablando de los sacrificios que tomaban lugar en el Antiguo Testamento. O sea, los sacrificios de animales, los sacrificios que se hacían en el santuario. Todo eso apuntaba al Cordero de Dios que iba a venir un día, iba a quitar el pecado del mundo. Versículo 10, noten lo que dice el apóstol Pablo en Hebreos 9:10. Ya que consiste, hablando de esos sacrificios, solo de ¿qué? De comidas y bebidas. ¿Se acuerda que les dije que se recordaran esas dos palabras claves? Por eso yo lo pongo ahí entre corchetes. Colosenses 2:26. O diría Colosenses 2:16. De diversas abluciones. Abluciones quiere decir lavatorio del cuerpo. Cuando el sacerdote entraba al santuario y sobre todo durante el día de la expiación se tenía que lavar el cuerpo con agua. No podía entrar sin lavarse. Y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todo eso era parte del ritual mosaico o del santuario. Por eso Pablo ya dice, nadie os juzgue en comida o en bebida o en días de fiesta o en lunas nuevas o en días de sábado, porque todo eso era parte de la ley ceremonial. Pero al morir Jesús en la cruz, estas ordenanzas cesaron. Lo mismo que si hubieran sido colocadas en la cruz de Cristo y crucificadas con él. La sustancia sombreada por ellas había venido. Fueron todas diseñadas para tipificar el ministerio terrenal de Cristo y ahora se habían cumplido y su observancia ya no era obligatoria. Cristo, nuestra Pascua, había sido muerto en favor de nosotros. Leamos por favor en 1 Corintios capítulo 5 y el versículo 7. ¿Qué nos dice? Limpiaos pues de la vieja levadura, dice Pablo, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Pero muchos hoy quieren seguir enseñando, se meten a veces hasta en las iglesias para tratar de enseñar de que tenemos que seguir guardando las fiestas. Cristo, el antitipo, se encontró con los tipos o sombras, ¿dónde? En el Calvario. Todo eso apuntaban al antitipo que había de venir, que era Cristo Jesús. Cristo había triunfado sobre todos los poderes de las tinieblas, sobre todo lo que mantenía al hombre en la esclavitud y el sometimiento, y evitara que sirviera a Dios. El creyente en Cristo, por lo tanto, no debía volver a los tipos y sombras, ni permitirse ser esclavo de las costumbres, los hábitos, las observancias rituales, los ritos supersticiosos o cualquier cosa que tuviera su origen en los mandamientos de los hombres o el reino de las tinieblas. La celebración de las fiestas anuales, por eso el apóstol Pablo en Colosenses 2:16 y 17 dice, nadie os juzgue en días de fiesta. O sea, estaba hablando de esas 7 fiestas hebreas. La celebración de las fiestas anuales ya no era considerada como necesaria. Pero tenemos que tener mucho cuidado con estos hermanitos que llegan a veces a nuestras congregaciones y se acercan a otros hermanos incautos y tratan de traer inclusive hasta material impreso y todo. Dicen, no, esto hay que seguir guardando las fiestas, porque la Biblia dice que tenemos que guardar las fiestas. Ya no se requería la observancia de la luna nueva con su sacrificio especial de 2 becerros, un carnero y 7 ovejas con una ofrenda de carne. Noten lo que dice, repitiendo Colosenses 2:16, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, ahí está, luna nueva, Colosenses 2:16, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios, de acuerdo a Números 10:10. Ese texto usted lo puede buscar allí en Números capítulo 10, versículo 10. ¿Qué dice Moisés allí en ese versículo de Números 10:10?
a través de Jehová, por supuesto, y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses. Cada vez que comenzaba un mes, que caía una fiesta, era principio de mes. En esa fiesta pues se celebraba, había regocijo entre el pueblo de Israel, pero ya esas son las fiestas que el apóstol Pablo habla en Colosenses 2, 16 y 17. Ya nosotros no estamos obligados a guardar dichas fiestas. Aunque todos los primeros creyentes en Cristo no vieron de inmediato cómo la muerte de Jesús había cumplido y terminado todos estos ritos, ceremonias y observancias que señalaban a Cristo, nadie debía ser juzgado o condenado con respecto a ellos. Todos debían ser libres de seguir la luz cuando les llegase. O sea, no todos pudieron asimilar esto al principio, porque muchos judíos que se convirtieron seguían guardando la fiesta después, inclusive después de que Cristo murió en la cruz del Calvario. Por eso Pablo estaba apelando ya a través del Evangelio de que ya no era necesario que tanto judíos como gentiles siguieran guardando dichas fiestas. Todos debían ser libres de seguir la luz cuando les llegase. Por lo tanto, Pablo estableció las reglas de la organización benéfica cristiana sobre estas cosas, como se registra en el libro de Romanos. Vamos a leerlo en el libro de Romanos, por favor. Romanos 14, del 1 al 6, nos dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. O sea, habían unos que todavía no entendían bien este mensaje en cuanto a la observancia de esas fiestas, si había que seguir guardándolas o no. Por eso Pablo dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Dice el versículo 2, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Por qué? Porque en muchas de las fiestas, como la fiesta de la Pascua, se comía un cordero. En la fiesta de los panes sin levadura se comía panes sin levadura durante 7 días. O sea, por eso es que Pablo habla de comida y de bebidas. Versículo 3 de Romanos 14, ¿qué nos dice? El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, de acuerdo a Colosenses 2:16, comidas y bebidas, porque Dios le ha recibido. Versículo 4, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Versículo 5, uno hace diferencia entre día y día. Está hablando de estos días ceremoniales, por supuesto. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Versículo 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, o sea, está hablando de los días de fiestas ceremoniales, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, Pablo lo que está diciendo es que esto no era motivo para seguir debatiendo entre los nuevos conversos que estaban conociendo el Evangelio de salvación. La luz le fue llegando poco a poco. Por eso los que ya conocían la luz, Pablo está diciendo en estos textos, no juzguen al hermano, no lo condenen, por favor. Estos textos no dicen que todos los días sean iguales, sino que se estima todos los días y que en las observancias religiosas cada uno debe ser plenamente persuadido en su propia mente. Ni siquiera en la observancia del sábado del séptimo día en sí está allí para ser una obligación. Los males resultantes de tal curso están suficientemente atestiguados por la conducta de los fariseos hacia Cristo, como ya lo estudiamos, ustedes recordarán, en programas anteriores. Cuando el Salvador murió en la cruz, todo el sistema típico que había señalado ese evento como el comienzo de su antitipo, expiró con él. El Salvador estaba muerto. José de Arimatea fue a Pilato, le pidió el cuerpo de Jesús y con la ayuda de Nicodemo lo enterró en su propia tumba nueva, o sea, en la tumba de José de Arimatea. Vamos a leerlo en Juan capítulo 19, versículos 38 al 42. Dice Juan 19:38, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, o sea, por miedo a los líderes de la nación judía, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús, versículo 39. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes
como 100 libras. O sea, estos dos líderes de la nación judía habían aceptado a Cristo como el Mesías. Sigamos leyendo. Versículo 40, estamos leyendo Juan capítulo 19. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Versículo 42, allí pues por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Interesante declaración e interesantes textos, tomémoslos en cuenta por favor. Lucas capítulo 23, versículos 54 al 56, ¿qué nos dice? Dice Lucas 23, 54, era el día de la preparación, o sea viernes, porque el viernes es el día de preparación para el sábado, y estaba para comenzar el día de sábado. Versículo 55, y las mujeres que habían venido con él, o sea con Jesús desde Galilea, siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Versículo 56, prestemos mucha atención a este texto, es muy clave, muy importante. Y vueltas, o sea estas mujeres, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. Ya Jesús había muerto, ya le estaba siendo sepultado en la tumba nueva de José de Arimatea. Entonces, ¿por qué ellas guardaron el sábado conforme al mandamiento si supuestamente Cristo lo clavó en la cruz? Queridos hermanos y hermanas, tenemos que entender el contexto bíblico. Por eso es que no podemos guiarnos por solamente leer un solo texto y creer lo que dice el pastor de la iglesia a la cual usted asiste. Usted tiene que escudriñar las escrituras y tiene que comparar texto con texto. Un poquito aquí y un poquito allá, como dice el profeta Isaías. Tenemos que escudriñar la escritura y entender de que cuando las mujeres vieron dónde había sido puesto el cuerpo de Jesús, dice que se regresaron y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento, dice el versículo 56 de Lucas 23. Usted lo está leyendo ahí en pantalla. O sea, ellas sabían de que ese mandamiento es parte de la ley moral de Dios. Y ellas sabían muy bien, como israelitas que eran, esas mujeres, sabían que la ley de Dios es eterna. No se puede cambiar, ni se puede modificar, ni se puede anular. Los sábados que sí fueron clavados en la cruz del Calvario son los sábados que menciona Pablo en Colosenses 2, 16 y 17, que eran los 7 sábados ceremoniales. No tenían nada que ver con el cuarto mandamiento de la ley de Dios. Estas mujeres estaban guardando el cuarto mandamiento, no los sábados ceremoniales. Lucas 24, versículo 1, ¿qué nos dice? El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana, queridos hermanos y hermanas? No es el lunes, por favor, no siga creyendo eso, porque la Biblia claramente nos enseña el primer día de la semana que se guardaba en los días de Cristo, es la misma semana que usted y yo guardamos hoy. El primer día de la semana es el que viene después del séptimo, que es el sábado, o sea el domingo, no el lunes. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, o sea las mujeres, porque habían guardado el sábado el día anterior, ya lo leímos, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Qué día llegaron de nuevo al sepulcro estas mujeres? El primer día de la semana. ¿Cuál fue el día que Jesús resucitó? El día domingo, que es el primer día de la semana. No es el lunes, por favor. No sigamos creyendo de que el lunes es el primer día de la semana. Es el domingo. Por lo tanto, el séptimo día de la semana es el sábado y seguirá siendo el sábado por toda la eternidad. El texto anterior es digno de especial atención. O sea, el texto que acabamos de leer en Lucas 24:1. Repito, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, o sea, las mujeres, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. ¿Por qué es digno de atención este versículo de Lucas 24:1? Porque es un reconocimiento expreso del cuarto mandamiento después de la crucifixión del Señor Jesús. Número 2, debido a que es el caso más notable de observancia sabática en toda la Biblia, el Señor del sábado estaba muerto y se estaba haciendo los preparativos para ungir su cuerpo, pero cuando llegó el sábado fueron suspendidos y las mujeres descansaron conforme al mandamiento, como lo leímos anteriormente.
Número 3, porque muestra que el día de sábado, según el mandamiento, es el día anterior al primer día de la semana, identificando así el séptimo día en el mandamiento con el séptimo día de la semana del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuál era el séptimo día en los días de Cristo? El sábado, queridos hermanos y hermanas, era el séptimo día de la semana. ¿Por qué? Porque cuando Jesús resucitó, dice la Biblia claramente que era el primer día de la semana. No podemos equivocarnos, no podemos argumentar eso, porque está en la Biblia. Punto número 4, porque es un testimonio directo que el conocimiento del verdadero séptimo día se conservó aún después de la crucifixión, porque observaron el día ordenado en el mandamiento, y ese era el día en el que el Altísimo había descansado de toda su obra de la creación. En el transcurso del día después de este sábado, es decir, en el primer día de la semana, Jesús había resucitado de entre los muertos. A partir de ese momento, muchos suponen que el sábado cambió del séptimo al primer día de la semana y que la santidad del séptimo día se transfirió al primer día de la semana y que de allí en adelante llegó a ser el día de reposo cristiano, haciéndolo obligatorio por la autoridad del cuarto mandamiento. Eso es lo que la mayoría de los ministros y líderes religiosos enseñan hoy en este tiempo. Para juzgar la exactitud de esas posiciones, leamos con cuidado cada mención del primer día que se encuentra en los 4 evangelios. Vamos a citar los 4 evangelios, por favor. Estén listos, por favor, a apuntar en sus libretas. Estén muy atentos, no pierdan la concentración. Vayamos primero al evangelio de Mateo. Mateo 28:1, ¿qué nos dice? Pasado el día de sábado, ¿qué día? El día de sábado, por eso yo lo resalto. Al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. ¿Se están dando cuenta, queridos hermanos y hermanas, que la Biblia es clara? Es contundente. O sea, la Biblia nos está diciendo claramente que el séptimo día de la semana, en los días de Cristo, era el sábado. El mismo día que es hoy en este tiempo. No ha cambiado, el calendario no ha cambiado en absoluto. La misma semana de la creación es la que ha estado corriendo por un periodo de casi 6,000 años. Dice que pasado el día del sábado, repito, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Mateo, repito, 28:1. Vamos a Marcos. Marcos 16:1 y 2. ¿Qué nos dice? Cuando pasó el día de sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. ¿Están viendo, queridos hermanos y hermanas? No hay contradicción en la palabra del Señor. Las personas son las que se contradicen, pero la Biblia es categórica. Dice claramente que las mujeres cuando llegaron al sepulcro llegaron el primer día de la semana. ¿Y cuál es el séptimo? El sábado. ¿Por qué? Porque cuando pasó el sábado, que es el séptimo, pues ellas, después de haberlo guardado conforme al mandamiento, vinieron muy temprano en la mañana para ir a ungir el cuerpo de Jesús. Lucas 23:56, el tercer evangelio, ¿qué nos dice? Y vueltas, está refiriéndose a estas mismas mujeres, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. Ya lo habíamos leído, pero lo volvemos a retomar nuevamente. Sigamos leyendo Lucas, por favor. Lucas 24:1 y 2. Noten lo que dice claramente. La Biblia es expresa y es clara. Lucas 24:1. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Versículo 2. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. ¿Qué día hallaron ellas removida la piedra del sepulcro? El primer día de la semana. Entonces, ¿cuál fue el día que Jesús resucitó? El domingo, el primer día de la semana. Jesús pasó todo el sábado en el sepulcro, descansando, o sea, muerto en el sepulcro o en la tumba que había sido preparada para él, que era el dueño de ella, era José de Arimatea, lo leímos anteriormente. Ambos, José de Arimatea y Pilato, bajaron el cuerpo de Jesús de la cruz y lo sepultaron. Cuando estas mujeres llegaron, se encontraron con la sorpresa
de que encontraron la tumba abierta. Ya Jesús había resucitado. Recuerden, queridos hermanos y hermanas, que aunque Jesús se los había dicho muchas veces a sus discípulos y también a estas mujeres que eran seguidoras de Cristo, discípulas de Jesús, pero ellos en principio no entendieron, porque ellos creían que Cristo iba a establecer un reino terrenal en esta tierra. Se les hacía difícil entender y aceptar la idea de que Jesús iba a morir y que iba a resucitar. Por eso ellas no entendieron en principio el mensaje de Jesús. Vamos al libro de Juan, el cuarto evangelio. Juan capítulo 20, versículo 1 y versículo 19. ¿Qué nos dice? El primer día de la semana, los 4 evangelios no se equivocan, queridos hermanos y hermanas, el mismo lenguaje. María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 19 de Juan 20, ¿qué nos dice? Cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, del primer día de la semana, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, estaban reunidos allí no teniendo un culto. Estaban reunidos allí porque tenían temor de los líderes de la nación judía. Vino Jesús y puesto en medio de ellos, les dijo: paz a vosotros. Ya fue el primer día de la semana, en la noche. O sea, prácticamente ya el lunes. ¿Estamos de acuerdo, queridos hermanos y hermanas? Porque el día comienza a la puesta del sol. Muchos afirman que estos textos demuestran que en la resurrección del Salvador, el primer día de la semana absorbió la santidad del séptimo, elevándose del rango de un día secular a un día sagrado, y rebajando el sábado de Jehová al rango de los 6 días laborales. Por eso es que muchos pastores y ministros y líderes religiosos enseñan de que el domingo es el día ya establecido por Dios, porque es el día que conmemora la resurrección de Cristo, y por lo tanto es el día que tenemos que observar y adorar a Dios. Es el verdadero día de reposo, según ellos. Pero ninguno de los textos antes citados de los 4 evangelios apoyan la idea de que el sábado fue transferido al domingo en honor a la resurrección de Cristo. Usted puede leer los 4 evangelios y no va a encontrar ni un solo texto que indique que el sábado fue transferido y que el domingo tomó el lugar entonces ahora del verdadero día de reposo en honor a la resurrección de Cristo. Entonces viene una pregunta muy importante. Por favor, hermanos y hermanas, les pido por favor que meditemos en esta pregunta que aparece ahí en vuestras pantallas. ¿Se ha preguntado usted alguna vez el por qué Cristo resucitó el 16 de abril, el primer día de la semana o domingo? En esa semana, ese evento cayó en el día de la fiesta de las primicias, si usted no lo sabía. Vamos a hacer un paréntesis rapidito. Tipo y antitipo de las primeras 3 fiestas hebreas que tuvieron el cumplimiento con la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Número 1, la fiesta de la Pascua. Hay una serie en nuestro canal, usted puede entrar al Heraldo del Tercer Ángel, vaya al encasillado que dice listas y busque en la carpeta o el archivo que dice las fiestas solemnes de Jehová o serie las fiestas de Jehová. Y ahí usted va a encontrar, si usted no ha visto esa serie, va a entender el significado de cada una de esas 7 fiestas y aquí apuntaban. Pero estamos haciendo un repaso en esta hora. Primero, la fiesta de la Pascua. Veamos qué simbolizaba y a qué apuntaba. La fiesta de la Pascua tomaba lugar el día 14 del mes de Abib. Yo pongo ahí entre corchetes abril para nosotros. Y simbolizaba ¿qué? La justificación en la vida del cristiano. Fuimos liberados y justificados del pecado a través de la sangre del Cordero Pascual, que es Cristo. En la semana que Cristo fue crucificado, el día de la Pascua cayó un viernes o 6º día de la semana. Número 2, la fiesta de los panes sin levadura. La segunda fiesta. La fiesta de los panes sin levadura simbolizaba ¿qué? La santificación en la vida del cristiano una vez era liberado del pecado. Esta fiesta tomaba el lugar el día 15 del mes de Abib, o sea, abril, un día después de la Pascua. Durante 7 días se debía comer panes sin levadura
de acuerdo a Levítico 23:6. En la semana que Cristo fue crucificado, el día de los panes sin levadura cayó un sábado o séptimo día de la semana. La fiesta número 3, la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Y usted se preguntará, ¿y eso qué significa? Por eso yo les digo, vayan y vean la serie, las 7 fiestas solemnes de Jehová. La fiesta de las primicias o primeros frutos simbolizaba la glorificación final de los fieles. Esta fiesta tomaba lugar al tercer día después de la fiesta de la Pascua, o sea, el día 16 del mes de Aviv, abril para nosotros. En la semana que Cristo fue crucificado, el día de las primicias cayó un domingo o primer día de la semana. En el día 14 del mes de Aviv era la cena de la Pascua. El día 15, oigan bien, era un sábado ceremonial. ¿Qué día era sábado ceremonial? El día 15. Ese era uno de los 7 sábados ceremoniales. O sea, el día 15, que era el día de la fiesta de los panes sin levadura. Y a partir del día 16, o como dice la Biblia, en el día después al sábado, las primicias eran mecidas delante de Jehová. O sea, los primeros frutos. Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, se encontraron el tipo y el antitipo. El sábado ceremonial se encontró con el sábado semanal. Noten lo que dice la Biblia de acuerdo a Juan 19:31. Leamos juntos, por favor. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación, viernes 14 de abril, yo lo pongo ahí entre corchetes, para que ustedes sepan que ese era el día de la preparación, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de sábado, pues aquel día de sábado era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Y yo pongo esta nota en la parte de abajo, Juan 19:31, y pongo KJB. ¿Qué significa KJB? Esas son las siglas en inglés para la versión King James, o sea, la versión de King James en inglés. Y usted dice, ¿y por qué usted usó este texto de la versión King James? Es muy importante, les voy a decir por qué. Porque si usted lee nuestras versiones en español, la Reina Valera, Juan 19:31 dice, entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua. Esa frase, la preparación de la Pascua, no aparece en el original. Entonces la gente se confunde y creen de que la Pascua todavía no había llegado. La Pascua se celebraba el día 14, cuando se mataba o se sacrificaba el cordero, de acuerdo a Éxodo capítulo 12. Entonces, en la versión King James, si usted lee en inglés, usted va a leer, entonces los judíos, por cuanto era la preparación, o sea, era la preparación para el sábado, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, porque Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde, en el día de sábado, pues aquel día de sábado era de gran solemnidad. ¿Por qué era de gran solemnidad el día que seguía después del viernes? Porque se juntaron los 2 sábados, queridos hermanos y hermanas, porque el día era 15. El día 15 era la fiesta de los panes sin levadura y era un sábado ceremonial. O sea, se juntaron el sábado ceremonial con el sábado semanal. Y usted dirá, ¿pura casualidad? No, queridos hermanos y hermanas, esto no fue pura casualidad, porque el antitipo, que era Jesús, se encontró con el tipo, que eran los sacrificios y las ofrendas que se estuvieron haciendo durante 4000 años de pecado prácticamente. Por eso, cuando se llevó a cabo ese sábado, en los días de Jesús, el día 15, después de muerto, el día 14, se juntaron los 2 sábados, el sábado ceremonial, que era el primer día de los panes sin levadura, con el sábado semanal, como las mujeres que guardaron el sábado conforme al mandamiento. Interesante. Levítico 23, versículos 10 y 11, ¿qué nos dice? Levítico 23, 10 dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, o sea, cuando era la época de la cosecha del fruto de la tierra, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia
de los primeros frutos de vuestra siega, o sea, de vuestra cosecha. Ese era un mandamiento expreso de Jehová. Versículo 11. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová, para que seáis aceptos el día siguiente. Oigan bien estos detalles. El día siguiente del día de sábado, o sea, el día después del 15, la mecerá. ¿Qué día se mecía esa gavilla? ¿Qué día se presentaban los frutos de la cosecha a través del sacerdote a Jehová? El día después del día 15, que era un sábado ceremonial. O sea, el día 16. ¿Se acuerdan la pregunta que yo les hice al principio? ¿Por qué Jesús resucitó un día 16? ¿Fue casualidad, queridos hermanos y hermanas? Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el día 14 del mes de abril, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, indicando que la virtud del servicio en el templo había llegado a su fin, de acuerdo a Mateo 27:51. En el día 16 del mes de abril, en el año en que murió el Salvador, los judíos en el templo continuaron con su tradición vacía, ofreciendo las espigas de granos, mientras Cristo, el antitipo, ya había resucitado de los muertos y llegó a ser que las primicias, el tipo se había encontrado con el antitipo. Por eso Jesús resucitó un día 16, que en esa fecha, en esa semana, cuando Él resucitó, era el día de las primicias. Noten lo que dice el apóstol Pablo. Pablo no se equivocó porque Pablo conocía el evangelio que muchos hoy se niegan a entender y conocer en esta época. Primera de Corintios 15:20, ¿qué nos dice? Mas ahora Cristo ha ¿qué? Resucitado de los muertos. ¿Y cómo lo llama Pablo a eso? Primicias de los que durmieron en ese hecho. Entonces, con la resurrección de Cristo, vino ¿qué? Cumplió la fiesta de las primicias. Y usted dirá, ¿y eso qué significa? ¿Qué sucedió cuando Cristo resucitó? Vamos a leerlo, por favor. Cada campo de grano maduro era llevado al granero, siendo así un recordatorio de la gran cosecha final, cuando el Señor de la cosecha, con sus ángeles como sus segadores, vendrá a reunir la cosecha espiritual del mundo. Así como la primera gavilla de espigas era un símbolo de la cosecha venidera, así la resurrección de Cristo es la garantía de la resurrección de todos los justos. Leamos, por favor. Primera de Tesalonicenses 4:14, ¿qué dice el apóstol Pablo? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó el día 16, o sea, el día de las primicias o la fiesta de las primicias, así también que traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Alabado sea el Señor. O sea, está la garantía suya y mía, querido hermano y hermana que me escucha, que gracias a la resurrección de Jesús, los muertos en Cristo un día resucitarán cuando Jesús venga en gloria y majestad. La resurrección de las primicias en los días de Cristo y la ascensión al cielo. Esto es muy significativo. El sacerdote no entraba en el templo con una sola espiga de granos, sino que llevaba una gavilla, o sea, un manojo completo de espigas. Una gavilla completa para ser mecida delante de Jehová conforme al mandamiento que leímos. Así tampoco Jesús salió solo de la tumba. ¿Sabían ustedes que Jesús no solo resucitó Él solo de la tumba? Ya que se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que dormían resucitaron. Esas fueron las primicias, queridos hermanos. Jesús cumplió esa fiesta al pie de la letra. Por eso Jesús resucitó un día 16. No fue por pura casualidad. No fue que cayó domingo y por eso ya el mundo protestante hoy está adorando en día domingo porque es el día que conmemora la resurrección de Cristo. No. Lo que conmemoró la resurrección de Cristo era la fiesta de las primicias. Leamos, por favor. Mateo 27, 50 y 51. ¿Qué nos dice? Mas Jesús, dice Mateo 27, 50, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Esto es cuando Jesús muere en la cruz de Calvario el día 14 de abril, día viernes a las 3 de la tarde. Versículo 51 de Mateo 27. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Con este velo que se está rasgando aquí en el versículo 55, está indicando que ya había terminado todo el sistema de sacrificios ritual y ceremonial durante 4000 años. Había todo ya cesado. Ahí vemos esa imagen, Jesús muriendo
a la hora novena, a las 3 de la tarde. Y en ese momento cuando Jesús dijo, hecho está o consumado es, y cuando Jesús expira, el velo del templo se rasga de arriba abajo. Prácticamente era la hora del sacrificio. Mateo 27, 52 y 53, ¿qué nos dice? Y se abrieron los sepulcros, oigan bien, Jesús no resucitó solo. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido. ¿Qué dice la Biblia? Se levantaron. Versículo 53. Y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Alabado sea el Señor. Estas fueron las primicias, los frutos de la resurrección de Jesús. ¿Y qué sucedió con esos que resucitaron después? Usted se preguntará. Bueno, vamos a ver otro caso, Juan 20, 17. Cuando Jesús se encuentra con María Magdalena, Jesús le dijo, no me toques, o sea, María Magdalena, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Jesús tenía que presentarse ante el Padre como las primicias de esa resurrección. Y el Padre le dijo, tu sacrificio ha sido completo, mi hijo querido. Alabado sea el Señor. Vamos al tipo. Las primicias o primeros frutos eran ofrecidas en el tercer día después de la Pascua, o sea, el día 16, porque la Pascua caía el día 14, de acuerdo a Levítico 23, del 5 al 11. Antitipo. Cristo resucitó al tercer día, el día 16 de Aviv, y llegó a ser las primicias, de acuerdo a 1 Corintios 15, 20, y Lucas 23, 21 al 23. Tipo. El sacerdote mecía la gavilla de los primeros frutos delante de Jehová, de acuerdo a Levítico 23, 10 y 11. Antitipo. Muchos fieles resucitaron con Cristo, siendo así los primeros frutos de la resurrección de Cristo. Mateo 27, 52 y 53. Efesios 4, 8. ¿Qué sucedió con esos primeros frutos que Jesús resucitó? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea, estas fueron las primicias que Jesús llevó al cielo y se las presentó ante el Padre, los primeros frutos de su resurrección. Alabado sea el Señor. Muy pronto, querido hermano y hermana que me escucha, viene esa cosecha final. Muy pronto viene el Señor de gloria. Cristo Jesús en gloria y majestad, la final trompeta, y los muertos en Cristo, como dice 1 Tesalonicenses 4:16, van a resucitar. Esa va a ser la cosecha final que Cristo viene a buscar a esta tierra. Ahora, si quisiéramos insertar el primer día de la semana en lugar del séptimo día, esto cambiaría la verdad de Dios en una mentira, como dice Romanos 1:25. Porque es falso que Dios descansó en el primer día de la semana. Lo bendijo y lo santificó. Dios ni descansó, ni bendijo, ni santificó ese día. O sea, el primer día de la semana. Tampoco es posible cambiar el día de descanso del Creador, el día en el que Él descansó por uno de los 6 días en los que Él no descansó. Si esto fuera posible, el nuevo mandamiento leería de la siguiente manera. ¿Cómo leería el nuevo mandamiento si aceptásemos de que el primer día de la semana ahora es el verdadero día de reposo? Leería de esta manera. Acuérdate del día domingo para santificarlo. El primer día es el día de reposo del Señor Jesucristo, porque ese día se levantó de entre los muertos. Por lo tanto, Él bendijo el primer día de la semana y lo santificó. La Biblia no enseña eso. Jesús, cuando resucitó el día 16, que en esa semana, cuando Él resucitó, cayó en domingo, estaba cumpliendo la fiesta de las primicias, o sea, la fiesta de los primeros frutos. Jesús, hermanos y hermanas, guardó el sábado cuando estuvo en esta tierra, santificó ese verdadero día de reposo, y el sábado seguirá siendo el verdadero día de reposo por toda la eternidad. Tal cambio del cuarto mandamiento por parte del Dios de verdad es imposible. Porque no solo afirmaría aquello que es falso y negaría aquello que es verdadero, convirtiendo la verdad de Dios en sí misma en una mentira. O sea, Dios no puede hacer tal cambio. Lucas 23, 55 y 56, ¿qué nos dice? Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Versículo 56. Y vueltas
prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de sábado conforme al mandamiento. Por 4000 años el sábado había sido observado como un memorial de la creación. Pero después que el Salvador murió en la cruz, fue doblemente bendecido, siendo un memorial de la redención, así como de la creación. Ustedes ven ahí esa imagen, un puente con 4 pilares. ¿Qué significa eso? Usted se preguntará. El sábado, como un gran puente, permanecerá todo el tiempo. El primer pilar que sostiene esta gran institución fue colocado ¿dónde? En el Edén, cuando, de acuerdo con lo relatado en Génesis 2, 2 y 3, Dios y el hombre descansaron en las horas santas del sábado. El segundo pilar del puente fue colocado en el monte Sinaí, cuando Dios, al proclamar el cuarto mandamiento, tal como lo encontramos en Éxodo 20, del 8 al 11, dio el hecho de que Él había descansado en el séptimo día de la obra de la creación, como la razón por la cual el hombre debería guardarlo como santo. El tercer pilar del puente del sábado fue santificado por la sangre del Calvario. Mientras el Hijo del Dios Todopoderoso descansaba de la obra de la redención en la tumba, tal como aparece en Lucas 23, 54 al 56, también los seguidores de Cristo descansaron en el sábado conforme al mandamiento. El cuarto pilar de este maravilloso puente se colocará en la tierra nueva. Allí se guardará el sábado por toda la eternidad. De acuerdo a Isaías 66, 22 y 23. Usted puede leer esos textos allí, por favor. Vamos entonces a la parte de la conclusión de este estudio de hoy. La semana 70 de la profecía de Daniel se extiende 3 o 4 años más allá de la muerte del Redentor, hasta el comienzo de la gran obra en favor de los gentiles. Este periodo de 7 años, a través del cual hemos estudiado, es el periodo más agitado en la historia del sábado. Abraza toda la historia del Señor del sábado como conectado con esa institución, sus milagros y su enseñanza, su muerte y su resurrección, en la que un número aún mayor declara que cambió ese día sagrado por el primer día de la semana. Qué triste, y muchos hoy siguen creyendo esto. Sin embargo, hemos tenido la evidencia más amplia de que cada una de estas posiciones son falsas. O sea, me refiero a las posiciones de pretender enseñar de que tenemos que guardar ahora el domingo en honor a la resurrección de Cristo. Y que la apertura de la gran obra en favor de los gentiles dio testimonio del sábado del cuarto mandamiento, no debilitándolo, no abrogándolo, no cambiándolo, sino estableciéndolo. Elena G. de White escribió estas palabras muy importantes. Prestemos atención a esta importante declaración. Dice: el mandamiento del sábado brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte para que se lo guardase en honor del santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía rodeado de un círculo de gloria. Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubieran estado los otros 9, y tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. El libro Primeros Escritos, página 33. Hermoso pensamiento. ¿Cuál es la promesa de Cristo a los que sean fieles a todos sus mandamientos? Leamos, por favor, queridos hermanos y hermanas, una promesa maravillosa que tú y yo necesitamos perseverar para encontrarnos un día entre aquellos que van a entrar por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. ¿Y qué condiciones deben de llenar esas personas que un día entrarán por esas puertas gloriosas de la santa ciudad de Jerusalén? Leamos, por favor. Apocalipsis 22:14, de acuerdo a la versión antigua, y esa es la versión que aparece en la Biblia de King James, y es la misma versión que aparece en el original en griego. Dice: bienaventurado, la palabra bienaventurado es bendecidos. Bienaventurados los que guardan sus mandamientos,
para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Hermoso texto bíblico. O sea, esta es la condición que van a tener cada uno de aquellos que entren un día por las puertas de la santa ciudad de Jerusalén. Habrán guardado aquí en esta tierra cada uno de esos mandamientos, incluyendo el cuarto. El cuarto mandamiento de la ley de Dios, que nos hace un llamado a ¿qué? A guardar, a bendecir, a honrar el verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. Apocalipsis capítulo 3, versículo 11 nos dice: he aquí, yo vengo pronto, dice Jesús. Retén lo que tienes. Lo que has escuchado en esta noche, reténlo, para que ninguno tome tu corona. Hay una corona reservada para ti, querido hermano y hermana que me escuchas. La corona de la vida eterna, que será dada solo a los fieles, porque los infieles, los desobedientes, los transgresores, no recibirán nunca esa corona de vida eterna. La palabra de Dios es nuestra única regla segura de fe. Es conocida como nuestra lámpara que ha de alumbrar nuestro camino de salvación. Vayamos a la Biblia. Dejémonos llevar por un escrito está, no por una así dice el pastor de la iglesia a la cual usted asiste. Tenemos que pedirle al Señor que nos dé sabiduría, que nos dé entendimiento para entender su palabra. Escudriñemos la palabra del Señor. Es nuestra única regla de fe. Y veamos, como hemos estudiado a través de este mensaje de hoy, la palabra de Dios no tiene discrepancias, no se equivoca. No, la palabra de Dios no tiene cosas que nos confundan. La palabra de Dios es clara, es clara como el agua cristalina. Si nosotros nos dejamos guiar por la palabra del Señor, encontraremos la verdad. Pero si queremos seguir dejándonos guiar por los dichos y mandamientos de los hombres, lamentablemente muchas personas perderán el cielo en aquel día glorioso, porque toda la vida estuvieron dispuestos a escuchar la voz de sus ministros o de sus pastores o de sus líderes religiosos. Vayamos a la palabra de Dios. La palabra de Dios no se contradice. Dejémonos guiar por esta bendita palabra, por favor. Nuestra única regla segura, el estudio diario de la palabra de Dios y la oración. Jesús dijo en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Has escuchado la voz de Jesús a través de este estudio de hoy? Es un llamado, un toque a la puerta de tu corazón. Si alguno oye mi voz, no la voz del pastor de tu iglesia o la voz de determinado líder religioso. Si alguno oye mi voz, la voz de Jesús, que es a través de su palabra, por supuesto, y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está haciendo un llamado a la puerta de tu corazón hoy a través de este mensaje, para que tú vayas y comiences a obedecer este cuarto mandamiento de la ley de Dios, si es que aún todavía lo estás transgrediendo en tu vida. Jesús te hace un llamado, querido hermano y hermana que me escuchas. Por eso Jesús, como muestro siempre en esta imagen para terminar, Jesús toca la puerta de nuestros corazones, porque Él quiere entrar y quiere darnos vida eterna. Quiere formar parte de nuestra vida. Dejemos entrar a Jesús. Si Cristo entra a tu corazón, si dejas que Jesús entre a tu vida, Jesús transformará completamente tu vida. Que ese sea nuestro deseo y nuestra oración en esta hora. Voy a terminar con una palabra de oración. Oremos, por favor. Bendito Padre Celestial, gracias Señor por su palabra que fue expuesta en esta hora. Oramos, Señor, para que este mensaje pueda llegar a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Oramos, Señor, para que el Espíritu de Dios nos ayude a entender este mensaje que hemos escuchado en esta hora. Oro, Señor, por las personas que siguen rechazando esta gran verdad. Me refiero a la verdad del cuarto mandamiento de la ley de Dios. Oro para que algún día el Espíritu de Dios enternezca sus corazones. Si hay algún ministro o pastor que tal vez está escuchando esta programación en esta hora, puede entender, Señor, de que el cuarto mandamiento de la ley de Dios es parte de los 10 y su ley es eterna. Fue fundada y creada eternamente y para siempre, porque es la base del gobierno celestial. Y el gobierno de Dios es eterno, así lo dice su palabra. Ayúdanos a entender este mensaje de hoy. Lo pedimos y lo agradecemos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, mis queridos hermanos y hermanas, me da mucho gusto nuevamente de poder haber pasado esta
esta hora o este tiempo juntos estudiando la palabra de Dios. Espero de que este mensaje de hoy haya sido de mucha bendición. No se olvide que estos mensajes quedan grabados en nuestro canal, El Heraldo del Tercer Ángel, en YouTube. No se olvide de suscribirse a este canal si todavía no lo ha hecho. No se olvide de darle un like a estos videos y no se olvide de activar la campanita con todas las notificaciones. De esa manera el canal seguirá creciendo y muchas otras personas pueden conocer este canal y estos mensajes. No se olvide, por favor, lo pedimos siempre de todo corazón, de compartir este mensaje que usted ha escuchado en el día de hoy con compañeros de trabajo, con personas que usted conoce, familiares, amistades, hermanos de la iglesia a la cual usted se congrega. En fin, para que así este mensaje pueda cumplir las palabras de Jesús contenidas en Mateo 24 y en Apocalipsis 14, que será predicado este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Usted también puede formar parte de regar la semilla de estos mensajes, compartiendo estos mensajes con sus contactos, para que así otras personas puedan conocer estas grandes verdades que Dios tiene para este tiempo del fin. Mañana, sábado en la mañana, estaremos dándonos citas en nuestra iglesia local. Vamos a poner ahí la dirección en vuestras pantallas para que usted la anote si usted todavía no lo ha anotado. Esa dirección, si usted se encuentra en el estado de la Florida y está cerca de la ciudad de Tampa, o usted vive en la ciudad de Tampa y quisiera visitarnos, estamos abriendo puertas a partir de las 9 de la mañana, hora del este de los Estados Unidos de Norteamérica. Comenzamos a las 9 con un hermoso servicio de canto para la gloria de Dios. Así que le exhortamos de que nos visite ahí en esa dirección que aparece en vuestras pantallas y se pueda congregar con nosotros y juntos podamos honrar y glorificar al Dios creador de los cielos y de la tierra en su verdadero día de reposo, el sábado de Jehová. A las 11 de la mañana, con el favor del Señor, en punto o un poquito después, estaremos saliendo de nuevo en vivo por nuestras 3 plataformas. Recuerda, el Heraldo del Tercer Ángel en YouTube, en Facebook y en Rumble. Hermanos y hermanas, me resta decirles gracias por su atención, gracias por su fiel sintonía, y si Dios me da el don de la vida, nos reencontraremos el próximo viernes a la misma hora. Bendiciones para todos. Salvador, cantaré el inmenso amor, gloriaréme en el favor de Jesús. De tinieblas me llamó, de cadenas me libró, de la muerte me salvó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Oh, qué triste condición de mi impío corazón, lo salvó de perdición mi Jesús. Mi pecado perdonó, de la ruina me salvó, me sacó mi Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó mi Jesús. Por el mundo al vagar, solitario sin hogar, ignoraba el amor de Jesús. Mas las lágrimas de ayer han pasado y hoy placer ya comienzo a tener en Jesús. Mi Jesús, mi Jesús, cuán precioso es el nombre de Jesús. Con su sangre me limpió, de su gozo me llenó, de su vida me dotó.
vida